primero, este es un libro muy interesante. Voy a dar el mal ejemplo porque... primero, este es un libro muy interesante, muy profundo. Es uno de los libros interesantes. Voy a dar el mal ejemplo porque, primero, este es un libro muy interesante, muy profundo. Es uno de los libros interesantes en filosofía. Un mar donde abundan los libros muy poco interesantes. Este es muy interesante. Y yo creo que la parte a la que estamos obligados, sobre todo los que nacimos en el siglo XX, es hacer una crítica en sentido kantiano, ¿no? Sí. Es decir, no se trata sino de ver los límites del pensamiento. Y en páginas 158 y 159, en el tercer párrafo de la página 158, me ha dejado completamente helado el texto, porque dice: desde la perspectiva del materialismo no hay dicotomías metafísicas, sustancialistas o espiritualistas, porque entre primates y hombres personales hay gradaciones, si no infinitas, sí muy numerosas, y luego las enumera: póngidos, homínidos, neandertales, antecesores, pueblos primitivos, salvajes y bárbaros. Inmediatamente después, en el último párrafo de la página 158, viene la distinción entre animales y seres humanos, donde obviamente los bárbaros y los pueblos primitivos están catalogados como animales, y después viene... ¿Eso dónde? Al final de la página 158. En consecuencia, la cuestión reside en la determinación del fundamento y alcance del dualismo animales-hombres, con significado nociológico, puesto que, por muy seductoras que sean las cosmologías gradualistas, tampoco podemos negar sin más la oposición animales-seres humanos. Eso, que no se niega esa oposición, aunque se matiza. Pero sí, tú te refieres a que crees que Gustavo Bueno está incluyendo entre los animales a los bárbaros. Y en la página 159, hasta arriba, comienza la discusión acerca de los simios. Sí. Por lo tanto, la diferenciación de animales y hombres y de los hombres entre sí en el terreno institucional. Sí, entonces, tu objeción aquí sería, o tu pregunta. O tu inquietud, quizás, es si Gustavo Bueno está incluyendo, como si fuese Voltaire en el diccionario filosófico, que decía que los hotentotes Voltaire lo dice así, que los hotentotes son una especie de simios, a los bárbaros como animales. Sí. En lugar. No, yo creo que no. No, desde luego biológicamente no, porque no se, es decir, no se duda en absoluto, Gustavo Bueno nunca lo ha negado, que las culturas preestatales, los hombres de las culturas preestatales sean biológicamente homo sapiens. Eso por supuesto. Yo entiendo el texto de otra forma. Vamos a ver, biológicamente no se discute ni se puede discutir que los hombres primitivos, los salvajes, sean homo sapiens. Eso no se puede negar ni fenotípica ni cariotípicamente. Lo que ocurre es que no son hombres civilizados, y la diferencia fundamental entre hombres y animales no se dibuja es lo que discutíamos el otro día, en el plano biológico, se dibuja en el plano institucional. Esa es la cuestión, ¿no? Aclárenos eso, por favor. Es decir, la oposición entre hombres y animales no tiene un sentido metafísico, en el que aquí están los hombres y ahí están los animales, como diría, pues qué sé yo, Descartes, Gómez Pereira, pero Malebranche, incluso cuando Malebranche llega a negar que el hombre sea un animal, por ejemplo. O los médicos españoles del siglo XIX, cuando decían que los hombres eran un reino aparte, el reino del hombre, el reino nominal. La oposición de hombres y animales no tiene ese sentido, ese alcance metafísico. La oposición de los hombres y animales no se da, como discutíamos, el otro día tuvimos un seminario aquí, digo para Mariana y para Carla y para Jorge, en el que vino Herrera Melo y se discute este asunto. La discusión entre los hombres y los animales no se da tampoco a escala de los rasgos biológico-etológicos. Por ejemplo, en el cerebro.
en la estructura del sistema nervioso. Por supuesto, ni en el tamaño del cerebro, que no somos los más destacados, porque ni el elefante azul y la ballena azul y el elefante africano no nos superan. Ni tampoco... Entonces, las diferencias no sean en un terreno biológico. En un terreno biológico, los Homo sapiens somos una especie exactamente igual que las demás. Y no se puede decir que estemos más evolucionados ni menos, porque eso es totalmente pre-darwinista, decir que estamos más evolucionados. Ninguna especie está más evolucionada que otras. Desde el punto de vista darwinista, las cucarachas son más exitosas. Más exitosas. En este sentido, en la página 214... Pero institucionalmente, sí, institucionalmente la diferencia se produce institucionalmente. Y entonces la diferencia no se da tanto entre hombres y animales, sino entre hombres civilizados y animales. Esa es la cuestión. Sí. Y en esos hombres civilizados es donde está la gradación entre los diversos hombres. Claro, pero no es una cuestión de, vamos a decirlo así, porque claro, dicho de esa manera, pues puede, sobre todo extractando ese párrafo, no digo que sea su intención, doctor, puede parecer que bueno es racista o algo así, ¿verdad? Un poco al estilo de los antropólogos del siglo XIX, ¿no? Que decían, que por ejemplo Blumenbach, que dice, está el gorila, está el negro y luego el blanco, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Blumenbach llega a decir que los hombres blancos provienen de los chimpancés, los negros de los gorilas y los asiáticos de los orangutanes. La famosa tesis de la poligenia. Claro, eso sí que es racismo, efectivamente. Pero esto no es racismo porque aquí no se trata de determinaciones biológicas. Es decir, los yanomamos o los bechuanas estadísticamente son tan inteligentes o tan poco inteligentes como nosotros. Es decir, que un bechuana, ¿verdad?, suficientemente inteligente, como los hay, como también los hay otros que son tontos, como aquí, como en todas partes. Le enculturas, le resocializas, como dirían los sociólogos, le pones en la prepa, le enseñas cantidades ingentes de geometría, de termodinámica, de física, luego le enseñas latín, griego, filosofía escolástica, y luego le pones a leer este libro, ¿verdad? Y el bechuana, si es suficientemente inteligente, igual lo supera y hace un libro superior. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces ya ha dejado de ser bechuana. Esa es la cosa, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces ya se ha convertido en otra cosa, ya no es bechuana. Entonces, las diferencias son institucionales, digamos. En la página 214 se dice que los gusanos tienen una vida psíquica. Textualmente dice el texto. Sí. Lo que llamamos vida psíquica no se circunscribe a los primates o a los vertebrados. También los moluscos, los artrópodos o los gusanos y hasta los pólipos o las esponjas pueden tener vida psíquica. ¿Cómo entendemos esto? Pues ¿O cómo debemos entender esto? Bueno, no me voy a callarme yo un poco también para que la gente más... Yo lo entiendo sobre todo como vis intelectiva y vis apetitiva, es decir, los moluscos y los gusanos, justamente, en la medida en que tienen movimientos, y son movimientos prolépticos, etcétera, es decir, no son simplemente movimientos mecánicos, sino son movimientos conductuales, pues perciben los estímulos, lo cual es vis intelectiva, ¿verdad? Y los atrapan, lo cual es vis apetitiva, y esa es la vida psíquica. Otra cosa es que digamos, una vida psíquica será una vida psíquica muy rudimentaria, pues lo será comparada con la nuestra, por supuesto, pero... De que la tienen, digamos. ¿Cómo? De que la tienen. Eso, sí. Claro, un gusano no es una máquina, digamos, eso es. Un gusano tiene que percibir el mundo. Esto yo creo que lo entiendo por esa vía, ¿no? Y eso sería la vida psíquica. Sí. En la página 47... Es decir, no es que los gusanos tengan vida, yo qué sé, que tengan cogitaciones sobre, por supuesto que no, eso probablemente no los tenga ni un perro, ni siquiera un chimpancé, o sea, lo que fuese, bueno, un chimpancé quizás sí, pero no son, pero bueno, pero aquí hay que matizar mucho porque siempre hay que evitar incurrir en el antropocentrismo, y también hay que evitar incurrir en lo otro, Frans de Waal, el teólogo holandés, llama antropodaniel, ¿no? Es decir, negación de las similitudes. Pero hay que evitar incurrir en el antropomorfismo. Por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba yo, en Bilbao vi un cartel de los antitaurinos, que salía un toro siendo matado, ¿verdad? Y a la gente de la plaza. Y salía el toro con un bocadillo, decimos en España, es decir, donde como se presenta en el cómic el pensamiento, ¿no? Y decía el toro, qué malvados son, cómo disfrutan con mi sufrimiento, etcétera. Solo le faltaba citar a Kant, ¿verdad? O sea, ¿eso sería como vida psíquica? Pero eso es vida psíquica que está proyectada sobre el toro, pero el toro no tiene eso. En el sentido de que, por ejemplo, cuando habla Marx de que
Cuando dice pobres perros, quieren tratarlos como personas, ¿no? Ah, eso, exactamente, sí. Pero vida psíquica Bueno, la tesis de que los animales implican, bueno, estos animales, entre comillas, vamos a decirlo así, aunque esté mal dicho, rudimentarios, implican vida psíquica, implica también la tesis de no mecanicista, es decir, la oposición al mecanicismo, de considerar precisamente a los protozoos, por ejemplo, como máquinas. Eso. Y incluso, vamos a decir lo siguiente, quizás la raíz bueno, por supuesto el mecanicismo en cuanto a la vida animal, etcétera, eso está muy bien representado por Descartes y antes por Gómez Pereira, etcétera, aunque habrá precedentes anteriores. Luego por la metría, aunque en la metría, como lo lleva al límite, pues le pasa como a Tales de Mileto, porque si dices todas las cosas están llenas de dioses, entonces ya la cosa pierde interés, ¿no? Todo es máquina para la metría. Para la metría todo es máquina, el hombre máquina, y además tiene otro libro que se llama Los animales más que máquinas, dice. Bien, entonces resulta que el maquinismo de la metría muere de éxito, porque es tan amplio que entonces se niega a sí mismo y entonces el viejo axioma escolástico, ¿no? Que ni mis pruebas, nil pruebas, ¿verdad? Es decir, lo que prueba demasiado no prueba nada. Y entonces, resulta pero digamos que la concepción del psiquismo animal de Aristóteles, esa sí que no es mecanicista, claro. En el Peripsistés, porque incluso porque en el Peripsistés, claro, el alma no se reduce a los hombres, por supuesto, ni siquiera a los animales para Aristóteles, ¿verdad? Sino también a las plantas. Y además casi cabría decir, utilizando por lo menos las categorías no de la psicología experimental de Wilhelm Wundt, sino de la psicología racional de Goclenius, ¿verdad? Inventada por Goclenius, casi uno podría decir que los animales, si no tuvieran vida psíquica, entonces no serían animales, porque no tienen ánima, ¿verdad? Y anima y psique, ¿verdad? En la página 47, y lo repite en la 77, dice don Gustavo Bueno que la especie humana es una especie zoológica. Sí. O sea, es un animal, ¿no? O sea, es un animal. Sí. Y ya, la última, para dar la palabra a las demás personas. En la página 53, sorprendentemente para mí, dice don Gustavo Bueno, la idea de hombre no es una idea cardinal ni en Platón ni en Aristóteles. Bueno, pues eso es muy interesante de discutir, sí. Bueno, vamos a ver... ¿Cómo debo de entender esto? Pues, ¿cómo vamos a entenderlo, chicos? O sea, no hablar yo todo el rato, vamos. Cuando la metafísica comienza precisamente señalando que por naturaleza todos los hombres desean saber o aprender. Pero a ver, es que hay que Luego decimos que ¿Qué página es? es 52, pero a ver. Es página 53. Usted lee como en la iglesia, señor. Es justo a la mitad. Sí, es que lee como en la iglesia. Dice, y no solo el ego, tampoco la idea de hombre figura entre las ideas cardinales de Platón o entre las categorías de Aristóteles. Esta omisión tiene para el materialismo filosófico una importancia decisiva en el momento de hacer la historia del materialismo. Sí, bueno, es que más arriba dice, ¿no? El ego no fue incluido por Platón entre las 5 ideas cardinales del sofista, de on, stasis, kínesis, tautón, hétero, ¿no? Ente, reposo, movimiento, lo mismo y lo otro, ¿no? Y en las categorías de Aristóteles, ¿verdad? Sustancia, cantidad, cualidad, etcétera, no figura el hombre como tal. En todo caso estaría incluido en la sustancia, ¿no? Dentro de la categoría de sustancia, pero ya no. Yo creo que se refiere en ese sentido, de que no figura, porque dice tampoco, la idea de hombre no figura entre las ideas cardinales de Platón o entre las categorías de Aristóteles, o sea, se refiere a las ideas cardinales que aparecen en el sofista y a las categorías de Aristóteles, no en la totalidad del sistema de Platón y de Aristóteles, sino concretamente a esos pasajes del sofista y a la clasificación categorial de Aristóteles, ¿no? Ahora vamos a ver que don Gustavo, cuando habla de una idea cardinal, él, desde el sistema de materialismo filosófico, pues son precisamente materia ontológica general, M sub I y ego trascendental, digamos, ¿verdad? Cuando habla de esta manera. Entonces, la forma en la que se utiliza hombre, si bien sí está abordado por Aristóteles en la metafísica o en lo que fue en otros tratados, carece, digamos,
no sé si lo voy a decir bien, ¿verdad? Y está a juicio, de esta envergadura sistémica a la hora de dar cuenta del resto de las cosas, digamos, por decirlo de alguna manera. No, pero bueno, es que decíamos que... Sí, que no es ni es una de las 10 categorías de Aristóteles, ni es uno de los sentidos fundamentales del ser en el sofista. Se me ocurre también decir que pero también por decir algo, que esta tesis que señala Capdeville con sorpresa, y no me extraña, tampoco extraña la sorpresa, que dice que efectivamente puede parecer sorprendente según cómo en los contextos, tampoco es una tesis original, en el sentido de que esto ya está dicho. Es decir, que por ejemplo, eso sí, miramos las palabras y las cosas, el libro de Foucault, ahí Foucault dice en el epílogo que el hombre es un invento reciente. bueno, del barroco. Del barroco. Otros autores habrán dicho que el hombre es un invento del Renacimiento, también muchas veces se dice, con las oraciones por la dignidad humana, etc. Otro acaso dirá que el hombre es un invento del cristianismo, también con cierta razón, por supuesto, en cierto modo. Y entonces aquí lo que uno está diciendo es que el hombre no figura como una más de las categorías de Aristóteles, por ejemplo. Entonces, que cuando se refiere a ideas cardinales no está refiriendo a la totalidad del sistema de Platón y a la totalidad del sistema de Aristóteles, suponiendo que sean sistemas, lo cual ya es mucho de suponer, pero sino concretamente a los pasajes del sofista y al... Supone que en Aristóteles no hay sistema. No, bueno, yo digo que suponiendo que lo haya, puede no haberlo. Por ejemplo, Reale, ¿no? Giovanni Reale dice que en Platón no hay sistema en el sentido del Ableitung System de Hegel, por ejemplo, de un sistema derivativo. Claro, según cómo entendamos la idea de sistema, hay sistema en Aristóteles y en Platón o no lo hay. Sí, claro. Ok. Caballeros. ¿Hay alguna cuestión más que...? Bueno, sí, la de... Sí, exacto. Quería discutir, Jorge, una cosa que le trae por la calle de la amargura. Sí, es tremendo que... Bueno, termina concluyendo. Bueno, al final hace un repaso presuponiendo una tesis que aparece en los ensayos materialistas de Bueno, que es que la verdad del materialismo filosófico es de carácter, por decirlo así, de carácter histórico, sí, de carácter histórico en la medida en que, como decías tú en tu exposición, el númeno de Kant es la materia ontológico general del materialismo filosófico, ¿no? De tal manera que solo si el materialismo filosófico está ejercitado... Al revés, ¿no? Bueno, no, perdón, al revés, no, sí. Solo si el materialismo filosófico está ejercitado a lo largo de los distintos sistemas o epígonos de la tradición académica filosófica, es verdadero, ¿no? Entonces, al final, Bueno hace unas consideraciones en torno al ejercicio que pudiera, o incluso a la representación de la idea de ego trascendental en la filosofía antigua, ¿no? Cuando habla del nous patéticos de Aristóteles, del demiurgo platónico, incluso del nous de Anaxágoras, y dice, bueno, hace un análisis de estas ideas y dice, ¿son o no son coordinables con la idea de ego trascendental? Tal y como la ha expuesto Íñigo, no habría que repetir aquí todo lo que ha dicho. ¿Son o no son coordinables? Y termina por concluir que, no son, que en sentido estricto no son coordinables y que porque no hay ego trascendental en la filosofía antigua, por lo tanto la filosofía antigua no puede entenderse ni siquiera como verdadera filosofía, sino como una especie de prolegómeno a la verdadera filosofía. Y esto contrasta con la tesis fundamental del materialismo filosófico, según la cual la filosofía empieza con Platón, empieza en sentido estricto con Platón, no con Tales, ni con Xenófanes, ni con Zenón de Elea, sino con Platón en sentido estricto. Incluso la propia palabra de filosofía pues es una sustantivación de un adjetivo de Heráclito, de filósofos, lo sustantiva Platón en el Fedro. Entonces, yo quería discutir esto porque yo no veo por dónde salir al paso de este asunto. Vamos a ver, entonces, yo creo que sí, eso es un problema muy importante, muy interesante. Entonces, no para solucionarlo, porque yo no creo que lo vamos a solucionar, pero para dar una aproximación a este problema o para replantear el problema de otra manera, se me ocurre replantearlo de la siguiente manera, o con las siguientes coordenadas. Por un lado, diciendo
efectivamente, primero internamente al sistema del materialismo filosófico y luego externamente, si se puede hablar de esta dicotomía, pero en fin. En la metafísica presocrática, bueno, señala en otros lugares que efectivamente la filosofía académica en el sentido estricto empieza con Platón. Esa es la tesis clásica de Bueno, digamos. No con los presocráticos, por eso se llama metafísica presocrática, porque sin perjuicio de que los presocráticos aparecen ejercidas y representadas una multitud de ideas filosóficas, etc., la metafísica presocrática no sería todavía filosofía, sería una especie de prolegómeno a la filosofía. Por otro lado, en los ensayos materialistas también se afirma que las tesis fundamentales del materialismo filosófico no pueden ser creaciones inéditas, salidas exclusivamente de la razón raciocinante de Gustavo Bueno, ¿verdad? De modo que Gustavo Bueno fuese algo así como una suerte de monstruo de la naturaleza, ¿verdad? Que de repente llegaba aquí y como por el Salmo, dijéramos, ¿verdad? Como según dice Kant, que sacó Aristóteles de la lógica de la cabeza. Como Zeus. Exactamente, como Zeus Atenea. Viene Gustavo Bueno y se saca el sistema del materialismo filosófico. Sino que, ¿por qué no? Pues porque de la nada nada viene. Y entonces, si esto fuera así, si efectivamente, si fuera así, que las ideas cardinales, principales, las tesis principales del materialismo filosófico son totalmente inéditas, ignotas, inauditas, serían no ya falsas, serían delirios. No sabría uno ni cómo llamarlos, porque ni siquiera un delirio en el sentido clínico está sacado de la nada, ¿verdad? Un delirio está sacado pues o bien de las irregularidades del prosencéfalo, o bien de lo que fuese. Entonces resulta que ni siquiera Don Quijote, por poner un ejemplo clásico, sacaba sus delirios de la nada, los sacaba de los libros de caballería y también de los molinos de viento. Entonces, y lo sacaba de la intersección entre las morfologías de los molinos de viento y las morfologías de los gigantes, que se parecen un poco, ¿verdad? Entonces, según esto, en cierto modo cabe decir que todas las creencias son verdaderas, en cierto modo, todas las creencias tienen cierto fulcro de verdad. Ahora, claro, esto no hay que exagerarlo, porque entonces si no, pero resulta que entonces es una tesis fuerte que que todas las proposiciones fundamentales del materialismo filosófico tienen que tener precedentes precisos y tienen que estar defendidas en la propia tradición. Tenemos que encontrar precedentes en la tradición hasta el punto de que tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, por no capciosamente, ni sometiendo a los autores a hechos de Procustos, esta es la cuestión, sino rigurosamente, probadamente, reinterpretar a las grandes figuras de la tradición filosófica desde nuestras premisas. ¿Por qué es esto? Pues porque el materialismo filosófico, nosotros entendemos que el materialismo no es una filosofía más. ¿Por qué no? Porque no estamos jugando, quiero decir que entendemos que es la verdadera, y entonces como es la verdadera, tiene que estar reconocida de alguna, aunque fuese solamente en el ejercicio, no en la representación o lo que fuese, ¿verdad? Es decir, que en el límite, en cierto modo, claro, que hay que ponerlo siempre, todas las cláusulas precautorias que se quieran, ¿verdad? El secundum quid, ¿verdad? Lo que sea, todos los autores todos los filósofos son materialistas. Porque si no, ¿qué van a ser? ¿Verdad? Es decir, que la metafísica no viene del cielo tampoco. La metafísica viene de la tierra. Y entonces, ¿cuáles son las tres ideas cardinales del materialismo filosófico según entiende Gustavo Bueno y de la filosofía en general? Por esta tesis que hemos dicho. Pues las ideas son estas. Son MI y M, que es la materia ontológica general, la materia trascendental. Pero resulta que es el ego, M es el mundo y M es una idea límite crítico-represiva que desborda el mundo y al ego, pero desde dentro del mundo, no desde fuera. Esta es la cuestión, desde dentro del mundo. Bien, entonces, estas ideas esto es un formalismo artificioso que podemos reconocer muchas veces, se puede interpretar como signos de mención de conjuntos y se pueden ordenar de las siguientes maneras. Puede ser, podemos decir que hay tres maneras de ordenarlas, ¿no? O bien decimos que ¿verdad?, está incluido en MI y MI está incluido en M. O bien decimos que MI está incluido en M y M a su vez en M.
o bien decimos que MI está incluido en E y a su vez en M. ¿Verdad? Podemos recorrer estas ordenaciones. En la metafísica presocrática, sí, ¿verdad? Eso es. No, está un poco más adelante. En la metafísica presocrática, ahora explico qué dice este esquema, no lo explico. Se sugiere que esta es la ordenación fundamental de la filosofía antigua. Esta es la ordenación fundamental de la filosofía medieval o cristiana. Bueno, decir cristiana sería una limitación porque la filosofía medieval también es la filosofía árabe y la filosofía hebrea, por supuesto. Y esta sería la ordenación de la filosofía moderna. Bien. Entonces, resulta que E es el ego. Y entonces en los sistemas de la filosofía antigua, por ejemplo, el ego que es el demiurgo de Platón, por ejemplo, el ego que es el demiurgo, que como ha subrayado muchas veces este curso Capdeville, en discusiones que hemos tenido aquí, Dios en el sentido de el demiurgo, como es bueno en el Timeo, ¿verdad? Da al mundo una forma buena y la forma buena es la esférica. No es que Dios sea esférico, porque el demiurgo está fuera del mundo, supone que se incorpore, pero le da forma esférica. No es dodecaédrica en realidad. Eso, sí, bueno, exactamente. Entonces resulta que el demiurgo es eterno, pues sí, pero también es eterno el mundo y el mundo de las ideas, con lo cual el demiurgo está sometido ¿a qué? Al mundo mismo y está sometido a la Shora. Esta es la cuestión, ¿verdad? El nous de Anaxágoras, por ejemplo, está sometido también a la misma. Es decir, que el ego está incluido dentro del mundo. En la filosofía griega, el ego está incluido dentro del mundo. Aquí me he olvidado, me he confundido, yo creo, bastante así. El ego está incluido dentro del mundo y el mundo y la filosofía griega en Aristóteles clarísimo es un mundanismo porque el mundo está regido por unos órdenes necesarios, etc. En la filosofía medieval, en cambio, lo que ocurre es que el ego gana una primacía extraordinaria. ¿Por qué? Porque por Dios. Por Dios. Por Dios, claro. El ego es el pináculo del sistema filosófico, de los grandes autores medievales, claro. Sin perjuicio de que unos autores eran voluntaristas, otros intelectualistas, unos irían en la línea de la teología dogmática, otros en la teología natural, pero en fin. El ego gana una absoluta primacía, ¿por qué? Porque subordina al mundo. Subordina al mundo. Subordina al mundo en su calidad de creador y en su calidad de conservador. Y cosa que no pasa en la filosofía antigua. En la filosofía antigua, al revés, el ego, Dios, está subordinado al mundo. En Aristóteles, en Platón, en Aristóteles, clarísimamente porque Dios no ha creado el mundo, Dios sí que lo ha puesto en movimiento, pero como vamos al final, y no se puede decir que Dios lo conozca. Sin embargo, en la filosofía medieval, Dios sí conoce el mundo, lo ha creado, pero eso es en Santo Tomás, en Aristóteles no. Y entonces no se puede tener Aristóteles a Santo Tomás, que es lo que, según comentaba con Jorge hace poco, pues hace Brentano, por ejemplo. Brentano, que es un gran conocedor de Aristóteles, pero que lee a Aristóteles por Don Osúa, y eres además un gran conocedor de Aristóteles, un dominico. Y entonces Brentano se esfuerza por hacer válida la consigna de Nicolás de Cusa de si le toma mutus ex Aristóteles, ¿verdad? Es decir, si Tomás estaría en moda Aristóteles, tal vez así, dice Brentano que en Aristóteles está todo lo que es Santo Tomás, prácticamente todo, vamos a ver. Casi le representa a Aristóteles como Santo Tomás, pero hay una distancia entre Aristóteles y Santo Tomás. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? La distancia es el cristianismo, esta es la cuestión. Esa es la distancia entre Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, en el cristianismo, en el tomismo, ¿verdad? El está subordinando todo lo demás. Y en la filosofía moderna, en cambio, resulta que lo que es, a partir de Kant, por ejemplo, de lo que fuese, de Kant, sobre todo, claro, pero después de Schopenhauer y otros, lo que subordina todo lo demás es M. Esta es la cuestión. M está desbordando tanto al mundo como a él. Es curioso pensar que contra lo que suele decirse cuando filológicamente, este es un punto en el que ha preparado muchas veces Pedro Isua, muy bien preparado, entre nosotros, vamos, filológicamente suele ponerse
muchas veces con una especie de bloque homogéneo sin solución de continuidad de la filosofía antigua y la filosofía medieval, presuponiendo que la gran ruptura estaba en el Renacimiento. Esto es el esquema clásico de contar la historia de la filosofía, en muchos son manuales, yo diría que en casi todos los manuales, en Abagnano, en Copleston, en Real, etc. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones para verlo así, por supuesto, porque Aristóteles y Platón tuvieron mucha influencia en la Edad Media, por lo que sea, claro, por supuesto, naturalmente. Pero, sin embargo, sin perjuicio de esto, también había razones muy poderosas para poner la verdadera discontinuidad, si cabe ver así, ¿verdad? O la verdadera línea de ruptura en la imagen de la Edad Media. ¿Por qué imagen de la Edad Media? Pues porque en función de este esquema, la orientación realmente cuando cambia es cuando efectivamente aparece un Dios creador que subordina a todo lo demás, cosa que no había en la antigüedad. Y ese Dios creador, sin embargo, sigue presente en la filosofía moderna. Sigue presente, sin perjuicio de haber quedado subordinado ahora, ¿verdad?, a la materia ontológico general o al noúmeno o a lo que fuese, ese Dios creador sigue presente todavía, ¿verdad?, en la religión moderna. Entonces, esto es una forma de decir lo que dice Unamuno, que entre el Partenón y nosotros está la cruz, es decir, que estamos más cerca de los medievales que de los antiguos. ¿Por qué? Por el cristianismo, en el fondo es por el cristianismo. Entonces la discontinuidad no se produce en el Renacimiento, porque en el Renacimiento había todavía mucho de Edad Media, de alguna manera, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que el Renacimiento es la salida de la teocracia, porque se dicen estas fórmulas del teocentrismo. Cuando se dicen estas fórmulas parece que se ignora, se pretende ignorar que en el Renacimiento todo Christi era cristiano, vamos a decir, en el Renacimiento europeo cristiano era todo Cristo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Todo Cristo. Y entonces resulta que en la edad contemporánea, en la edad moderna, pues es más bien el mundo el que está subordinado por Dios, por el ego, pero ya no es Dios, otras veces será ya el ego, el que ego, pues el ego trascendental de Kant, en el fondo, ¿verdad? La unidad trascendental de la perfección que acompaña todas mis representaciones. Ya no es Dios. Ahora, es desde luego una suerte de retraducción de Dios, en eso estaremos de acuerdo, como os he dicho muchas veces, que el ego trascendental de Kant cumple las funciones del Dios creador, aunque ya no es creador exactamente, etc. En Descartes también hay un ego trascendental. De hecho, Kant dice yo pienso, y en Descartes hay un ego trascendental, como dice muy bien en su última lección Vidal Peña, y en la traducción a la edición de Alfaguara, de los propios Alfaguara, de las meditaciones, ¿verdad? Es decir, que Descartes, el yo de Descartes no es un yo psicológico, el yo de Descartes somos todos. Cuando dice Fichte, cada hombre elige la filosofía según el tipo de hombre que es. Recordamos todo este fragmento, ¿verdad? Famosísimo de Fichte, que se ha citado muchas veces. Dice, aquellos que les gusta ser esclavos elegirán ser realistas. Y sin embargo, los que les gusta, ¿por qué? Porque los realistas están bajo el dominio, bajo la bota de la realidad, ¿verdad? Sin embargo, a los que nos gusta ser libres, al hombre libre, casi le falta decir alemán, ¿verdad? Ya no elegirá ser dogmático, elegirá ser idealista. Claro, pero esto parece un juicio psicologista, ¿no? De cada uno elige la filosofía, cada uno, como decimos en España, cuenta la feria según le va en ella. Entonces, si uno tiene una inclinación, será una cosa, si otro inclinación otra. Pero Fichte, en realidad, estamos de acuerdo que está hablando no de cada hombre, está hablando también del ego trascendental, etc. Y Marx, en Marx, el sujeto también creador, que ya es un sujeto colectivo, es la clase obrera, que es creadora ya en un sentido ya de producción, efectivamente, ¿verdad? De producción de mercancías, etc., también es una secularización de Dios, no se puede decir eso. Entonces, resulta que efectivamente el mundo está subordinado al ego que le da forma, que sigue siendo el dato formalum, el ego, ¿verdad? Como lo era en la Edad Media, ¿verdad? Lo que pasa es que en la Edad Media el ego es Dios. Y entonces, pero resulta que el ego que subordina al mundo porque le da la forma está a su vez desbordado por un límite crítico que es el noúmeno de Kant, por ejemplo, la cosa en sí kantiana, la voluntad en Schopenhauer, por ejemplo, en fin, otras muchas muestras que podríamos mencionar aquí. Pero resulta que ocurre lo siguiente, y esa es la pregunta de Jorge, que es una pregunta muy profunda y muy importante. Resulta que estas tres ideas son esenciales para
desde el punto de vista de bueno, en la filosofía. Pero también resulta ser que el ego en la primera ordenación aparece enteramente desdibujado. Porque un ego, hemos dicho que el ego trascendental se define por totalizar el mundo, un ego que está subordinado al mundo enteramente, pues ya no es un ego trascendental. Y entonces parecería que el momento, digamos, no vamos a decir de aparición, porque aparición suena como que venga de la nada, pero el momento de establecimiento del ego como ego trascendental es justamente la Edad Media, es el cristianismo. Es el cristianismo. Con las influencias griegas que tiene el cristianismo, que no se duda, claro. Y entonces, si fuera eso así, y como quiera que decimos, o que se dice, que la presencia de un ego trascendental es importante, es esencial, nuclear para aquella filosofía, según esto, la filosofía sería un producto originalmente medieval. Eso es lo que está diciendo. Claro, resulta que esta conclusión parece que es demasiado fuerte. Es decir, parece demasiado fuerte decir que ni Platón, ni Aristóteles, ni Plotino, ni Epicuro, ni Zenón, ni Crisipo, ni Séneca, ni Cicerón no son filósofos. Porque los filósofos son Santo Tomás de Aquino y a partir de ese momento. Pues, bueno, no, los precedentes, por supuesto, del siglo XI, pero en la Edad Media. Esto parece demasiado fuerte. Y además contrasta con las tesis de la metafísica presocrática, donde Bueno afirma que el padre de la filosofía es Platón. Claro, frente a esto, pues se puede decir muchas cosas. Es decir, este problema se puede solucionar de muchas maneras. Una manera sería, como se dice en español, sostenerla y no inventarla. Es decir, que no hay filosofía académica estrictamente hasta la Edad Media. Otra manera sería decir que no, que entonces lo que está mal es el materialismo filosófico. Igual, quiero decir, también se puede decir eso, efectivamente. O partes de él. Se puede afirmar, por ejemplo, que quizás no sea necesario que haya la otra, pero es muy difícil sostener eso. También se puede decir que no es necesario que las ideas cardinales del materialismo filosófico estén representadas en la tradición, graficadas, pero es muy difícil decirlo también. ¿Por qué? Porque entonces serían extravagancias. Y también se puede, que es la vía que tentativamente adopta Bueno en este libro, intentar reconstruir, por lo menos por la vía del ejercicio, la presencia del ego trascendental en la filosofía antigua. Bueno dice que sí, que hay efectivamente ideas en la filosofía antigua, los principales autores de la filosofía antigua, bueno, los principales que cita tres, cita Anaximandro, Anaxágoras, cita Anaxágoras, cita Aristóteles y cita Platón. Y entonces, de Anaxágoras, si no recordamos mal, lo que dice Anaxágoras es que sí, que está nous, pero ocurre como lo que dice Sócrates, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en el Fedón, ¿no? Cuando dice, me puse a leer el libro de Anaxágoras y me di cuenta que mucho hablar de la mente, pero luego no lo usa para nada, ¿verdad? Es decir, que luego lo explica todo por causas mecánicas. Es decir, que ha abandonado el nous. Esto es, abandonado el nous. Claro que antes creo que cité a Anaximandro cuando me quería referir a Anaxágoras, pero en fin, ha abandonado el nous. Y entonces, y luego, y más bien el nous está sometido, ¿verdad? Está sometido Y el migma lapero. Exactamente, al migma y el migma lapero. Eso es esta ordenación. El nous está sometido al migma y el migma al lapero. Es que ahí está. Aquí está el error, sí. Entonces, Platón, claro, la figura más clara del ego trascendental en Platón es el demiurgo, en el Timeo. Pero ya sabemos que el demiurgo está sometido también a las horas, es decir, al tabernáculo corpóreo, en fin, que en el fondo es una especie de reducto de los atomistas, vamos a decirlo así, una especie de materia caótica, con movimientos irregulares, etc. Y a las ideas, que son tan eternas unos como él. De hecho, el demiurgo no es libre para crear el mundo, como quiera. Por otro lado, el demiurgo en la cosmología mítica del Timeo es un demiurgo mítico. ¿Por qué? Además es un mito formal. Lo que dice Gustavo, bueno, diferencia entre mitos formales y materiales. ¿Por qué es un mito formal? Pues porque Platón lo presenta como un mito, de hecho.
Y además dice que el demiurgo está fuera del mundo, y está fuera del mundo de las horas que no tiene cuerpo. Entonces, si no tiene cuerpo, ya no puede ni siquiera cumplir las funciones mitopoyéticas, porque un dios mitopoyético sin cuerpo es un bluff de Dios, vamos a decirlo. Es decir, que es vaya dios mitopoyético, que no da cuerpo, ¿verdad? Es un gatillazo. ¿Por qué? Pues porque no puede formar el mundo. Un dios teológico dogmático, teológico natural, un dios ontoteológico sí que puede no tener cuerpo, pero un dios mitopoyético, pues tú dirás. Un dios mitopoyético, como Dios manda, tiene que ser capaz de fecundar a Europa y cosas así, ¿verdad? Entonces, el demiurgo no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo ha conformado el mundo? ¿Cómo es un demiurgo si no tiene cuerpo? ¿Verdad? Los demiurgos en mi pueblo tienen todo Como la cuerpo. gravedad. Igual que la gravedad que no tiene cuerpo y organiza Sí, todo pero, el universo. bueno, pero eso... Así Dios, que tampoco tiene cuerpo, Pero no. tiene solamente energía, como dice Aristóteles, y con eso organiza toda la Sí, realidad. bueno, bien. Usted busca en un demiurgo un artesano con manos. Es eso, sí, por lo menos